¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Espero que estén comenzando una semana espectacular. Este es un video cortito de Siciliano en su taller para mostrarles las nuevas incorporaciones que hice de herramientas en el tallercito, dado que bueno, se ha vuelto un lugar bastante funcional para desarrollar tareas menores, pero tareas en fin. Tampoco quiero que quede abarrotado de herramientas, o sea, simplemente que haya para cumplir las necesidades y bueno, nada del otro mundo, para eso tengo mi taller, así que bueno. Traje una francesa Metz de 15 pulgadas, a veces uno se encuentra con alguna tuerca grande o bueno, cuestiones que por ahí no están contempladas, uno utiliza una francesa grande y puede salir del apuro. Esto también va para los muchachos que están armándose un tallercito y no quieren sobrecargarse de herramientas. Bueno, traje dos Stilson de distinto modelo, esta de marca Robust de 18 pulgadas, muy útil, herramienta muy útil, muy duradera. Esta otra, que tiene unos cuantos años conmigo, de fabricación alemana, la verdad, herramientas muy nobles para tareas varias. Después, bueno, obviamente no puede faltar una cinta métrica, la cajita de tubos de 1/4, que ya la describí y ya está su video. Traje un martillo mediano para tareas generales, la verdad que no soy muy amante de los martillos, pero porque no me gusta desarmar las cosas a los golpes, pero bueno, hay veces que se necesita determinadas tareas desarrollarlas con un martillo, obviamente. Después, bueno, una barreta, no puede faltar, no muy grande, pero bueno, a veces por ahí hay que comprimir algún caliper, alguna cuestión así que bueno. Sé que obviamente hay herramientas para eso, pero las tengo en el taller. Como dije, este es el tallercito de cuando yo era chico. Y si bien no quiero que falte nada, no quiero que se abarrote de herramientas, dado que es un lugar chiquitito, era un taller de un chico. Ese chico era yo. Traje esta masa como para realizar tareas generales. No voy a traer una masa de cada una, sino con esa, que es de 1,5 kg, creo que estamos bien para... No es ni muy pesada ni livianita, así que es una masa intermedia. Los muchachos que están queriéndose armar su tallercito, tengan en cuenta esto. Esta es una medida intermedia de masa, dado que no es ni la de 1 kg, que a veces uno tiende a remachar porque claro, no tiene suficiente golpe y se termina traduciendo en muchos golpecitos chiquitos. Esta tiene buen impacto, pero no es la de 2 kilos, que ya es más destructivo. Después voy a hacer un videito mostrando más o menos o describiendo el uso de cada masa y de cada peso de masa. Esta, bueno, la barreta, como dije, va a ser útil. Llave francesa Metz, 15 pulgadas. Stilson Robust, Stilson alemana. Y bueno, ya conocen, bueno, incorporé la pinza Gedore de 8 pulgadas, no puede faltar. Y tenemos los tubos en milímetros de la línea en top, así que bueno. Este sería el lugar, está bastante aceptable, quedó bastante bien para mi gusto. Así que nada, de a poquito va tomando forma. Ahí abajo va la eléctrica, pero está en el otro taller, así que después la voy a poner de vuelta. Y va a haber que empezar a ordenar ese stock de repuestos que quedó de mis épocas acá adentro. Bujías, bueno, cosas que en algún momento me pertenecieron. Así que bueno, quería mostrarles esto para que aquellos muchachos que están armándose un tallercito sepan que con lo mínimo se puede empezar. Después de a poquito se van incorporando más elementos, más cosas,
pero para trabajar creo que es suficiente. Así que bueno, nada, les mando un saludito, les agradezco la paciencia, les agradezco el apoyo y nos vemos en otra charlita esta noche con Siciliano en su taller.